El propósito de este video es analizar la información de la Ley General de Educación porque determina que todo habitante del país tiene iguales oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo. La Ley General de Educación consta de 11 títulos. El primero, del derecho a la educación. El segundo, de la nueva escuela mexicana. El tercero, del sistema educativo nacional. El cuarto, de la revalorización de las maestras y los maestros. El quinto, de los planteles educativos. El sexto, de la mejora continua de la educación. El séptimo, del federalismo educativo. El octavo, del financiamiento a la educación. El noveno, de la corresponsabilidad social en el proceso educativo. El décimo, de la validez de estudios y certificación de conocimientos. Y por último, el 12avo, de la educación impartida por los particulares. Y hoy nos enfocaremos en el título primero del derecho a la educación. ¿Por qué es importante la educación? La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Pero, ¿qué es la Ley General de Educación? La Ley General de Educación es uno de nuestros derechos principales y al conocer las leyes educativas podemos ser partícipes de estas. Esta ley es la que regula la educación que se imparte en las instituciones educativas, en las entidades federativas y municipios, ya sea en escuelas públicas o privadas. Establece que todos y todas tenemos derecho a las mismas oportunidades según el sistema educativo nacional. Como pedagogos y pedagogas se debe considerar su conocimiento, ya que mediante ellas podemos actuar y ser agentes de apoyo en cuanto a velar por los derechos de las niñas y niños. Las leyes educativas deben de ser tomadas en cuenta, ya que es indispensable hacerlas valer y que se cumplan tal cual. Al conocer las leyes podemos conocer sus aspectos críticos, pertinentes de la ley y los derechos que ofrece a las personas en los entornos educativos. A través de la ley general podemos prevenir la discriminación e implementar la inclusión educativa, ya que algunos niños con dificultades educativas son discriminados y privados de la educación por su condición. Como futuros maestros y maestras, debe ser primordial el conocer la Ley General de Educación y ver que se cumplan de forma que todos y todas puedan participar y tener derecho a la educación. Lo que no se cumple es que no todas las personas cursan la educación básica, ya que no se le toma la importancia debido o por cuestiones económicas. Y esto conlleva a que las personas no reciban la educación correspondiente. Lo que se cumple es que existen escuelas que son gratuitas, el cual permite que las personas puedan acudir y recibir los conocimientos necesarios para crecer como persona y conseguir lo deseado. Para la aplicación de la Ley General de Educación, en el artículo 11 menciona acerca de la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta ley que corresponden a las autoridades educativas de la Federación,
de las entidades federativas y de los municipios en los términos que la propia ley establece. Se establece la educación como un derecho constitucional y como un medio para alcanzar el bienestar de la población y asimismo el desarrollo del país. Coloca al centro del aprendizaje a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, señalándolos como el interés superior dentro del sistema educativo nacional. Recupera la Rectoría del Estado en la educación, estableciendo que se consideren como un servicio público las acciones realizadas para garantizar su ejercicio. Busca promover una cultura educativa que impulse transformaciones sociales dentro de la escuela y en su entorno. El sistema educativo nacional será el encargado de la planeación y la implementación de acciones para combatir las desigualdades socioeconómicas, regionales, de capacidades y de género. Dispone que la educación impartida por el Estado será obligatoria, universal, pública, inclusiva y laica. Reconoce el derecho a acceder a la educación de todas las personas desde la educación inicial hasta la superior. Establece que la educación debe impartirse bajo el respeto de la dignidad humana, con un enfoque de derechos humanos y dignidad. La Ley General de Educación de México obliga a quienes residen en México a cursar por lo menos los niveles primario y secundario de la educación y establece que los jefes de la familia tienen la responsabilidad de verificar que sus hijos cumplan con este deber. El propósito de la Ley General de Educación es regular la educación que imparte el Estado, Federación, entidades federativas y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares. Establece que todo habitante del país tiene iguales oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional.